4 de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pendientes de la última hora, pendientes de Turquía, porque el presidente Recep Tayyip Erdogan ha advertido hace unos minutos de un desastre regional si la guerra de Ucrania se extiende hacia la zona del Mar Negro. El tiempo que vuelve a insistir el político del país eurasiático en su punto de vista para la que la reanudación del grano, del acuerdo del grano, dice, depende de Occidente. Debe sentar las bases para una paz duradera. De momento, Erdogan advirtiendo de un desastre si la guerra en Ucrania se extiende hacia la zona del Mar Negro. Recordemos, importante nexo de exportación tanto de grano para el alimento como de productos energéticos, sobre todo del petróleo de Rusia. Pendientes de todos estos asuntos, abrimos tiempo de todo es geopolítica, mirando al mundo y debatiendo sobre los asuntos que se van sucediendo en los diferentes puntos calientes del planeta. Lo vamos a hacer a lo largo de esta próxima hora en Negocios Televisión de la mano de Diego Pitar, que es profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Bursátiles en el IEB. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También tenemos en la mesa a Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Y que repite esta semana con nosotros Ariel Uimpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes de nuevo. Claro, Javier, buenas tardes y un saludo a los compañeros y amigos. Y pendientes precisamente vamos a empezar de Turquía, que decía a primera hora de la mañana Erdogan cómo debería ser la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo y la iniciativa del Mar Negro una base para una paz, para un posible acuerdo de paz a lo largo de estos próximos meses en Ucrania. Pero dice todo y toda esta parálisis actual es culpa de los países occidentales. Críticas veladas y referencias a Estados Unidos o Europa. No sé si Diego ve usted de la misma manera este asunto, si la iniciativa del Acuerdo del Grano podría tomarse como ese primer pilar para construir todo ese diálogo que tiene que venir después para acabar con el conflicto. Sí, bueno, Javier, la verdad es que no es que tenga que venir de Occidente, es que realmente Erdogan en este caso está haciendo un poco de voz, de altavoz, ¿verdad?, de lo que está poniendo Putin sobre la mesa, en el sentido de que sí, yo quiero ceder, yo quiero aperturar, yo quiero facilitar todo lo que tenga que facilitar, pero tú también me tienes que dar. Esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Y desde luego lo que es, no voy a decir medidas de presión, pero sí son medidas en las que te estoy diciendo que la única salida que tengo para poderte apoyar, para poderte desarrollar, para poderte vender el grano que ahora mismo tanto problema está generando debido a un montón de factores, sequías, efectivamente la guerra, etcétera, pues claro, la única vía ahora mismo es que no se extienda la guerra más allá de donde está en Ucrania y, bueno, pues un poco del altavoz, ¿no? Un poco de portavoz de esas noticias. Esta situación la podemos llevar hasta el infinito, pero ya las primeras bases las puso Putin en el momento en el que dijo que el acuerdo de grano lo cerraba y que aquí o nos sentamos a negociar realmente o no vamos a avanzar un poquito más. Entonces, claro, es otra advertencia de, oye, chicos, ya he dicho esto, ahora, si lo extendemos un poquito más, cuidado, porque entonces se va a encarecer todo muchísimo más. Entonces, ¿qué queréis que hagamos? ¿Empecéis a tomar vosotros un poquito la iniciativa y empezamos a sentarnos para poner unas bases sólidas, efectivamente, para construir un elemento de paz? Y aquí estamos hablando de dos elementos básicos, que son energía y alimentos. Y o pasamos por aquí o no hay otra forma de acceder o de salir de esta situación. Entonces, es un poco una invitación, en este caso a Occidente, a, oye, dime tú qué propones y ya sobre eso empezamos a negociar. No sé, Emiliano, si ve también usted igual esa afirmación de que Rusia utiliza a Turquía como un altavoz y un intermediador, digamos, con Occidente o con Ucrania en este conflicto, ya que se le excluye de cumbres como la de Yeda del pasado fin de semana para hablar sobre la paz, para discutir el asunto de la paz. Se utiliza a Turquía como mediador del conflicto, como un elemento más. Sí, bueno, como ha señalado Diego, está claro que las conversaciones que mantuvieron Putin y Erdogan hace un par de semanas, pues está teniendo su efecto, porque ¿quién controla el Mar Negro? Pues la Armada rusa, por lo tanto, está en manos de Putin el intentar retomar ese acuerdo del grano y permitir la exportación, pero últimamente solamente se dedica a bombardear
Odessa y los puertos marítimos que tenían supuestamente el visto bueno ruso para tratar de sacar el grano ucraniano. Evidentemente lo que quiere es un elemento de presión para Occidente en el sentido de tratar de buscar un acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz está claro para todos, tanto en Jeddah como en otras conversaciones. El punto número 1 es la retirada de las tropas rusas. A partir de ahí podemos retomar todo tipo de acuerdos de grano, de suministro energético y de cualquier otra cuestión que esté sobre la mesa. Sí, bueno, pero esa afirmación de Rusia de las últimas semanas, si no recuerdo mal, hace 2 fines de semana, diciendo que sí o sí la paz tendría que empezar por la cesión de al menos el 20% del territorio. Sí, pero eso es absolutamente incompatible con el derecho internacional público, con el plan también de Zelensky, con lo que se ha venido hablando en diferentes rondas negociadoras, que es la soberanía territorial de Ucrania que vuelva a los orígenes. Luego ya, una vez vuelto a los orígenes de esta soberanía territorial ucraniana, podemos discutir el estatuto de las provincias ocupadas, sea de Crimea, sea de Luhansk o sea de Donetsk, si tiene que ser provincias con un régimen de autonomía especial o territorios con una gestión o administración internacional durante un determinado tiempo, pero el punto número 1, incluido también el posicionamiento de China, era el respeto a la soberanía territorial y, por lo tanto, la mesa está, o la partida está en manos del presidente Putin, que evidentemente no quiere renunciar a esos territorios. Ariel, un plan de paz tiene sentido en los términos en los que los pone un país o los pone otro. El término medio es difícil de conseguir en cualquier asunto y más en un conflicto bélico, pero es que en este ninguna de las dos partes está por torcer el brazo, aunque sea un poco. Bueno, sí, en realidad aquí hay una guerra y como siempre se dice, una guerra algún día termina y termina cuando uno de los contendientes se rinde o definitivamente no puede seguir peleando. El retorno a lo que pasaba antes de la invasión, allí en febrero del año pasado, el retorno a ese punto es imposible. Rusia está ganando la guerra, esa contraofensiva ucraniana es una payasada, es una mascarada para que Occidente siga mandándole dinero a Zelensky, dinero, armas y demás, dinero que en parte él se roba, ¿no? Él y su familia, como ha quedado demostrado. Él y sus comandantes comprándose mansiones en el sur de Francia, cosas impresentables con el dinero de Occidente. Pero al margen de eso, la guerra está ganada desde un principio por Rusia. Lo que ha ocurrido es que Occidente, sobre todo los británicos, le han insistido a Zelensky que le van a mandar más armas y bombas y entrenamiento y los famosos F-16, pero esa guerra está técnicamente perdida por Ucrania. El retorno al punto anterior no va a suceder. Los territorios ya incorporados a la Federación Rusa, incluida Crimea, es inexorable, eso no va a volver para atrás, eso ya forma parte del territorio de la Federación Rusa. Putin lo ha dicho, quieren negociar, negociemos, pero el negocio es en torno a 2 o 3 puntos. Uno es la independencia que ya no sea, que sea neutral Ucrania, que Ucrania sea neutral, no ingrese a la OTAN, no ingrese a la Unión Europea y no pongan bases militares en ese territorio. Esas son las condiciones que pone Rusia. En el caso del Kremlin, el propio expresidente Medvedev ya no dice que tienen que rendirse, dice que tienen que venir de rodillas a pedir por favor que cesen la guerra. Esta guerra le ha costado, y es la pregunta que yo hago todos los días prácticamente, y sobre todo aquí a través de negocios de televisión, es ¿qué ha ganado Ucrania con esta guerra? Ha perdido entre 250.000 y 300.000 soldados o personas en la guerra, habla de 4 millones de heridos, mutilados, etcétera. O sea, es enorme el costo humano, más todo lo que tiene que ver con la pérdida de territorio, destrucción de su infraestructura y demás. Cuando de lo único que se trataba era de que fuera neutral, como lo son neutrales muchos otros países que conviven con una gran potencia. Lo es México, en definitiva, lo dijo el presidente López Obrador hace 2 días. No vamos a ingresar por lo menos al BRIC en estos momentos, o a los BRICS, no me voy del tema, pero dijo, no vamos a ingresar a los BRICS porque por razones geopolíticas, tenemos a Estados Unidos al lado. Entonces lo que se le pedía era que fuera neutral. No lo ha sido, se dejó influenciar por Victoria Nuland, todos esos extremistas ultra neoconservadores norteamericanos, Victoria Nuland, Jack Sullivan, Tony Blinken, en fin,
toda esa gente que va a la guerra, que es belicista, por los británicos, que le ponían el dinero, el entrenamiento y armas para su ejército, se dejó influenciar por eso. Y bueno, ahora Ucrania va a una pérdida cada vez mayor, y como decían los compañeros, creo que Diego, ahora ya hay bombardeos sobre Odessa. Pienso que Odessa también va a incorporarse a la Federación Rusa, o sea, va a quedar Ucrania sin acceso al mar. En fin, estamos en un contexto en el cual acá hay un claro perdedor y un claro ganador desde el punto de vista militar. Y cuando digo esto, yo no siempre lo hago con muchísimo pudor, porque perdedor y ganador, esto no es un partido de fútbol. Debajo de esas bombas y esos carros de combates hay seres humanos que de un lado o del otro, ya no importa si son ucranianos o rusos o de donde sea, pero realmente el negocio de la guerra lo han hecho los británicos, que odian a Europa, que lo que quieren es quebrar económicamente a Europa, sobre todo a Alemania, ya prácticamente lo han logrado. Y realmente yo no sé qué ha ganado Ucrania en esto, o qué va a ganar en el lapso necesario para que llegue la paz, como ecuación final. No sé qué ha ganado Europa, qué ha ganado España con esta guerra, con este enfrentamiento, con un vecino que es Rusia. ¿Cuál es el resultado positivo? ¿Cuáles son los intereses estratégicos que ha ganado España, o que ha protegido España, o que ha protegido Francia, Alemania? En fin, los países vasallos de los anglosajones. Esta es la ecuación que yo hago. Y por lo que hace, y concluyo con esto, por lo que hace a Erdogan está buscando un nuevo protagonismo, ya ha perdido la confianza del Kremlin, ya ha jugado demasiado en ambas partes, recordemos que es miembro de la OTAN, ha jugado con ambas partes y está buscando un nuevo protagonismo que las circunstancias no se lo darán. Sí, habla de plan de paz y demás, el miedo de que esta guerra se extienda, pero que se extienda esta guerra está planteada desde el primer día. Por algo los polacos ahora están enviando tropas a la frontera con Bielorrusia. Como decía Churchill, los polacos son las hienas de Europa, siempre dispuestas a morder y a llevar a la guerra al extremo, ¿no, Javier? En cualquier caso, son temas que vamos